hacemos como un llamado, y es que no entendemos por qué las diferencias son tan drásticas. La tendencia del DANE es a que el empleo formal va creciendo acelerado, mientras que en Pila observamos una tendencia decreciente. El DANE nos dice que el empleo formal viene creciendo a unas tasas súper aceleradas, demasiado altas, mientras que los registros administrativos nos dicen que se han perdido en el país empleos formales. Se perdieron 170.000 puestos de trabajo formales, mientras que el DANE nos estaba diciendo que se habían creado alrededor de 814.000 puestos de trabajo formales. Encontramos como unas diferencias muy grandes ahí. Entonces ya eso nos llevó a hacer, bueno, vamos a tener que hacer un cruce muy riguroso de estas dos fuentes de información porque estamos observando algo raro. Y nos fuimos yendo hacia atrás. Cuando miramos la serie, claro, los datos del DANE pegan un brinco en junio de 2024, mientras que los datos de Pila van cayendo y nos dicen, ojo, 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 que el empleo formal viene cayendo. Y entonces hay que generar ese tipo de alertas porque tiene incidencia en las políticas públicas, porque tiene incidencia en la percepción de las personas, porque puede tener incidencia electoral. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión con Causa Podcast, pues un programa donde ustedes pueden entender sobre la transformación de las realidades económicas, sociales y empleo que ha venido teniendo el país durante los últimos tiempos. Hoy trataremos un tema bastante controversial y es las cifras de empleo que ha entregado el DANE durante los últimos 3 meses en el país versus también una investigación que han realizado desde la Universidad de Antioquia en donde se plantean que hay posibles diferencias de datos, esto tras los registros administrativos de afiliación de seguridad social. Por eso para hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el profesor Diego Torres de la Universidad de Antioquia, permítame por acá, economista, docente, investigador de la Universidad de Antioquia, como lo acabamos de decir, y también especialista de temas de empleo, economía laboral y análisis de macroeconomía. Esto es una bienvenida entonces aquí a este espacio importante para hablar de estos temas tan cruciales para el país. Bienvenido. Bueno, Daniel, muchas gracias por invitarme al podcast, sobre todo para presentar como datos tan relevantes que nos debería preocupar en el día a día, y es efectivamente las estadísticas que publica el DANE, cómo tenemos que leerlas, y pues un asunto que, como tú lo mencionaste, es bien controversial, y es que estamos observando que en los últimos meses las estadísticas que nos entrega el DANE sobre los empleos creados en el país guardan diferencias muy importantes con las dinámicas que uno observa en los registros administrativos del pago de seguridad social de los trabajadores. Son otras estadísticas importantes que hay que tener en cuenta y que ustedes están analizando ante estas nuevas o estos nuevos reportes e informes que está entregando el DANE. Pero iniciemos entonces con la siguiente pregunta, la primera pregunta, y es que no sabemos si estamos viendo entonces una informalidad disfrazada de recuperación laboral o qué es lo que está pasando entonces con estas cifras del DANE. Daniel, mira, digamos que primero hagamos un poquito como de pedagogía. Eh, Hay dos formas de medir cómo evoluciona el empleo formal en el país. Sí. La primera, diría yo que es la más acertada, sin duda, que son los registros administrativos de las planillas de seguridad social. Eso es Pila. Ese nos muestra cuántas personas están cotizando a salud y a pensión como contribuyentes, no importa si son independientes o si tienen un contrato de prestación de servicios o si son empleados. Eso nos muestra todo el panorama de quienes cotizan a seguridad social, que es lo que en Colombia llamamos un empleado formal, aquel que está trabajando, que percibe ingresos y que paga seguridad social. Y hay otra fuente que son las encuestas que hace cada mes el DANE. El DANE es sin duda, pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Sí. fuente más acreditada que siempre con estas encuestas se calcula la tasa de desempleo, la tasa de informalidad y todo lo demás, ¿cierto? Y entonces lo que uno empieza a hacer aquí es un asunto que normalmente se ha hecho, y es cruzar la evolución del empleo, según lo que nos dice las planillas de seguridad social, y la evolución del empleo según lo que nos está diciendo las encuestas del DANE, ¿sí? Es normal que esas dos variables tengan una muy buena sintonía, es decir, que las dos van fluctuando en las mismas direcciones. Pero lo que estamos observando en la investigación que desarrollamos desde el grupo de investigación que yo hago parte, que es el grupo de macroeconomía aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDA, es que
es que desde hace un tiempo, para ponerlo más exactos, el cambio más fuerte se observa en junio de 2024. El DANE nos dice que el empleo formal viene creciendo a unas tasas súper aceleradas, demasiado altas, mientras que los registros administrativos nos dicen que se han perdido en el país empleos formales. Ahí es donde llamamos la atención alrededor de ojo, ¿qué está pasando? O si es que las encuestas no se están aplicando de la manera correcta, o hay un fenómeno que las encuestas no están capturando, porque deberían coincidir. Bueno, si los registros bien de seguridad social no muestran un crecimiento en el empleo formal, entonces, ¿qué se puede decir versus estos datos que ustedes están contrastando con lo que está entregando el DANET? ¿Hay o no entonces la creación de empleo formal en el país? No, la respuesta concreta es que no lo hay en este momento. Daniel, mira, cuando miramos los datos de Pila, por ejemplo, corte a febrero, Pila nos decía, se perdieron 170.000 puestos de trabajo, se perdieron 170.000 puestos de trabajo formales, mientras que el DANE nos estaba diciendo que se habían creado alrededor de 814.000 puestos de trabajo formales. Entonces, la diferencia es grandísima. La diferencia entre esas dos cifras es casi de 1.000.000 de personas, y eso estadísticamente pues no cabe dentro de lo que uno sabe que hay en las encuestas, que es el margen de error y demás. Está Y muy cuando, grande. sí, perfecto, eso está Ujú. demasiado grande. Entonces, cuando uno eh, mira, empezamos como ya a irnos más detallado a ver las tendencias y todo lo demás en las dos fuentes de información. eh, Hay periodos en los que el DANE nos está diciendo que la tasa de, bueno, que el crecimiento del empleo formal es del doble de lo que realmente es. Y en los últimos meses hay momentos en los que el DANE nos dice que el empleo formal está creciendo hasta 4 veces por encima de lo que realmente crece según los registros administrativos. Y digamos que eso es parte de lo que hacemos normalmente en mi grupo de investigación, y más ahorita que tuvimos todos los efectos del salario mínimo, estábamos muy ansiosos por entender los efectos del salario mínimo en el empleo formal. Que hablaban incluso de más desempleo con Claro, esos efectos. entonces lo que uno esperaría es que con un salario mínimo que creció tanto, pues el empleo se resiente, Ujú. ¿sí? Y lo que empezamos a observar era que el DANE nos mostraba unas tasas de crecimiento cada vez más bajitas, con un salario mínimo que creció más del 23% y la tasa de desempleo cayendo y cayendo y cayendo, pero uno observando y hablando con personas del sector empresarial, con mismas personas que van quedando desempleadas, que esa no es la dinámica del mercado laboral que estamos observando, que el empleo sí viene resentido en algunos sectores del país. Y entonces nos empezó a llamar la atención algunos datos sectoriales. El DANE en algunos periodos nos estaba mostrando que el empleo en la industria manufacturera estaba creciendo hasta el 11%. Y para que exista un crecimiento en la industria manufacturera, en el empleo formal del once por Sí. ciento tiene que ser que se están creando muchas empresas nuevas, o del sector textil o de alimentos o agroindustria, cosas de ese Cuando estilo no está sucediendo. que requiere mucha inversión, cuando sabemos que claramente no está sucediendo. Bueno, hablando entonces de ese tema, podemos plantear lo siguiente. ¿Bajó el desempleo en Colombia o hay más empleados con condiciones precarias en el país? Bien, entonces ahí hay como dos asuntos importantes. El primero que hacemos mención es que claramente parece haber una inconsistencia en el dato que reporta el DANE de empleo formal. ¿Listo? La otra parte de tu pregunta es, entonces seguramente lo que sí está creciendo es el empleo informal, es decir, personas que están trabajando pero que no pagan seguridad social. Con otras condiciones. Es muy Ujú. probable que sí. ¿Cierto? Eso puede explicar una partecita de ello. Pero la otra parte es que también es muy probable, como sabemos que personas que antes cotizaban a Seguridad Social como contribuyentes ya no lo están haciendo, es que también está creciendo el número de desempleados, ¿sí? Y eso tiene implicaciones complejas en las cifras de desempleo que nos han mostrado, porque según estos análisis, Sí. la verdadera tasa de desempleo de la economía colombiana no es ni del 8,6 ni del 8,8 como las hemos observado en los últimos meses, sino que debe ser una tasa de desempleo mucho más alta, que sí refleje que las personas están saliendo del mercado laboral formal, como nos lo muestra la fuente oficial de registros administrativos, que es Pila. Entonces, eso es parte de lo que hacemos como un llamado, y es que no entendemos por qué las diferencias son tan drásticas. La tendencia del DANE es a que el empleo formal va creciendo acelerado, mientras que en Pila observamos una tendencia decreciente.
Bueno, y cuando tenemos nichos, por ejemplo, como las personas que venden por redes sociales, también los que trabajan por días o hacen domicilios sin seguridad social, pues realmente está entonces mejorando el empleo en el país o se está cambiando la manera de cómo medir el problema. Bueno, Daniel, esa es una pregunta muy importante porque yo creo que el empleo se ha estado cambiando. Las preferencias de los jóvenes son preferencias distintas. Los jóvenes ya no quieren un empleo tradicional en Mm, el que tengan que sí, cumplir un horario, en el que tengan que cumplir una jornada y ese tipo de cosas. Y nos lleva a que el empleo está creciendo más, por ejemplo, desde el punto de vista de los independientes. Pero uno puede ser independiente y cotizar. O sea, yo puedo ser programador y trabajar para una empresa en Estados Unidos y que me paguen en dólares, pero cotizo a Seguridad Social como contribuyente, porque también hay otras herramientas que tiene el gobierno para revisar que estoy teniendo ingresos y que no estoy cotizando nada. Eh, y gran parte de los esfuerzos que ha hecho el gobierno en las últimas reformas laborales propuestas y con los temas del incremento del salario mínimo y demás, no va muy en línea con esas preferencias de los jóvenes trabajadores hoy en día, que es tratar de pensar, por ejemplo, que todo el mundo tiene que tener contrato a término indefinido, y eso implica horario, y eso implica jornadas, y eso implica ir al puesto de trabajo, y eso no es lo que quieren los jóvenes hoy en día. Entonces yo creo que sí está cambiando, y eso puede también llevar a que los mayores costos de estar en el mercado laboral sí. formal hacen que la gente se retire. Bueno, hay un tema importante y es primero entender ustedes cómo llegan a tener como estas alertas o estas red flags para poder dar con este estudio. O sea, ¿qué fue lo que ustedes dijeron? Por aquí estas cifras no son. Mira, nosotros permanentemente estamos haciendo monitoreo del mercado laboral, porque hacemos parte del Centro de Estudios del Mercado Laboral de Antioquia, porque permanentemente lo estamos revisando con nuestros investigadores, con las cámaras de comercio, con las cajas de compensación. Ujú. eh, pero empezamos a notar que el sector empresarial tenía altas preocupaciones. Estaban diciendo el empleo va mal, va mal. Las cajas de compensación también estaban manifestando que había reducciones en la afiliación de sus afiliados, pero veíamos las estadísticas que publicaba el DANE con esas tasas de desempleo cayendo y creciendo mucho el empleo. Y entonces cosas como la que te mencionaba hace un momento, Sí, un crecimiento del empleo manufacturero del 11%. O, por ejemplo, veíamos en los datos del DANE que el empleo en el sector de servicios públicos estaba creciendo, y entonces decíamos, bueno, eso parece ser normal, pero el empleo formal en el sector de servicios públicos estaba cayendo. Eh, Mejor dicho, las estadísticas del DANE nos estaban mostrando que en el sector de servicios públicos se estaban creando un montón de empleos informales. Y eso es muy raro. Eso probablemente en la costa, donde la gente se conecta a los cables y hace contrabando de servicios públicos. Pero en el resto del país es muy raro que el empleo en servicios públicos sea empleo informal, porque normalmente está con empresas tipo EPM. otras Sí. tendencias. Ujú. Entonces, encontramos como unas diferencias muy grandes ahí. Entonces ya eso nos llevó a decir, bueno, vamos a tener que hacer un cruce muy riguroso de estas dos fuentes de información porque estamos observando algo raro. Es probable que las dos tengan variaciones distintas. Una varía el 5 y otra varía el 3. Eso es perfectamente factible. Pero es muy raro que una nos diga, ah, no, es que el empleo está creciendo al 8,8 y la otra nos diga, no, está cayendo al 1,3. Entonces ya son diferencias tan grandes que empezamos a irnos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y veíamos que la diferencia era sistemática, no era un mes particular o un trimestre particular. Y nos fuimos yendo hacia atrás. Cuando miramos la serie, claro, los datos del DANE pegan un brinco en junio de 2024, mientras que los datos de pila van cayendo y nos dicen, ojo, 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 que el empleo formal viene cayendo. Y entonces hay que generar ese tipo de alertas porque tiene incidencia en las políticas públicas, porque tiene incidencia en la percepción de las personas, porque puede tener incidencia electoral, haciéndonos pensar que estamos en un mundo mejor del que realmente estamos. Sí, ya me estaba tocando una pregunta que ya iba a hacerle, y es precisamente esas dos realidades, las realidades del DANE y las realidades de los registros administrativos. ¿Qué tan grave es esto entonces para el país? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo, Daniel, que vale la pena que el DANE revise si es un error, si es una inconsistencia o qué es lo que está pasando, porque diferencias tan grandes no son, no es lo que uno llama el término de error de una encuesta. El margen de El error. margen de error no Ujú. es eso.
no parece ser el margen de error de una encuesta. Y eso tiene implicaciones en, por ejemplo, la tasa de desempleo, una tasa de desempleo muy bajita que estamos mostrando. Y entonces eso genera expectativas en la gente de que las cosas van muy bien Sí. cuando realmente no. Tiene incidencia en indicadores como el de pobreza e ingresos, que también nos han mostrado que la pobreza monetaria y multidimensional viene cayendo de manera importante. Y entonces uno dice, bueno, ojo que realmente no está cayendo, ¿sí? Y bueno, y ya luego tiene incidencia en un año como este, en la percepción de las personas, ¿sí? Porque estamos tomando decisiones con un dato que probablemente no es, con una tasa de desempleo que seguramente es más alta, y claro, eso incide en el voto de la gente también. Bueno, se toca un tema muy importante para lo que acaba de suceder en el país, incidir en el voto. Entonces podríamos de pronto pensar que estos datos podrían tener algunos tintes políticos. Yo siempre he dicho, Daniel, que, digamos, desde el respeto y el cariño que le tengo a una institución como el DANE, que yo espero y confío que no sea así. Ujú. Digamos, que no sea que se esté utilizando una institución como estas para incidir en las preferencias políticas de las personas o para incidir en el voto, para mostrarnos una realidad que no es. Yo me atrevería a pensar que probablemente lo que está ocurriendo es que hay un error en la forma de hacer el encuestaje, aunque nosotros hemos revisado muy bien. No ha cambiado el cuestionario que se le hace a la gente, no ha cambiado la metodología, no ha cambiado la forma de trabajo de campo. Puede ser que probablemente el DANE no esté supervisando bien a sus encuestadores, tal vez es una hipótesis, ¿sí? Pero lo cierto sí es que en un año como este, que el DANE se equivoque para arriba o para abajo, tiene incidencia en la elección de los votantes. Es verdad. Bueno, eh, ¿qué evidencias hay que la economía colombiana esté generando empleos de calidad o simplemente, para ponerlo en un término no tan favorable, ocupación? ¿Qué diferencia? A ver, yo creo que hay que resaltar un asunto importante, y es que a pesar de que el salario mínimo ha crecido, que hemos tenido varias reformas tributarias, que se tuvo una reforma laboral, que ya se venían con otros temas como la reducción de la jornada, que es un tema que no viene de este gobierno, sino que viene desde el gobierno de Duque. A pesar de que cada vez los empleadores o los empresarios tienen más sobrecostos, han logrado como resistir y tratar de como y venimos de una pandemia, bueno, ya llevamos 5 años, pero que nos dio muy duro, Sí, pero los empleadores han tratado de resistir y de tratar de buscar la manera de crear cada vez más empleos formales, o de calidad, ¿cierto? Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que mucho eso no es lo que esperan los jóvenes, entonces también lleva a que los jóvenes tengan una percepción de que el mercado laboral no va tan bien, porque no les ofrecen un empleo con las características que ellos quieren, con las libertades que ellos quieren y los salarios que ellos esperarían. Pero hay otro asunto y es que en Colombia estamos llenos de pequeñas y microempresas a las que les queda muy difícil ser formales, formalizarse, resistiendo a incrementos del salario mínimo del 23%. Por eso es que en nuestro país tenemos una economía que es predominantemente informal, el 57% del empleo. bueno, ante este panorama, digamos, entonces, por último, ¿cuál sería de pronto dentro de esta investigación que ustedes están realizando, no sé, el consejo para las instituciones, para que revisen sus metodologías, para que revisen sus maneras de medir estos datos tan importantes que reflejan definitivamente las realidades del país? Yo creo, Daniel, que, bueno, lo primero es mencionar que este es un trabajo que ya se ha tenido bien avanzado y que se seguirá alimentando. Cada vez, digamos, desde que empezamos a hablar de este tema, se nos han acercado más académicos de otras universidades, de otras instituciones, de cajas de compensación, de cámaras de comercio, con mucha curiosidad. Entonces, distintas instituciones, estamos haciendo un llamado a que hagan también sus propios estudios para generar como la dinámica que requiere esto por la seriedad de lo que estamos hablando y es la confiabilidad de las estadísticas del DANE. Entonces, ojalá pues en la academia se hagan más esfuerzos para validar estos resultados en estos indicadores. Pero además, yo creo que vale la pena que el DANE y en general el gobierno nacional se haga una autocrítica
de saber qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo las tendencias tan diferentes que nos muestran estas cifras, porque para ellos el empleo crece a una tasa tan acelerada cuando realmente no es así. Y si es del caso, hemos tenido años anteriores en los que el DANE se ha retractado de estadísticas, entonces que perfectamente lo haga si no hay nada raro al respecto, o que también el DANE muestre que el ejercicio es transparente y lo hacen bien. Bueno, entonces ahí está un mensaje bastante claro. Gracias por acompañarnos, profesor Edwin, aquí en Conexión con Causa Podcast y a ustedes también. Este es en otro capítulo más, así que los esperamos en el siguiente.